temprano y veo que algunos todavía están acá, así que muchas gracias por eso. Y como dicen, lo mejor para el final, o eso dice. Así que la dinámica básicamente con Yamil es que nosotros recibimos un par de preguntas previamente relacionadas con el mercado colombiano, entonces se la enviamos a Yamil, él amablemente la va a responder, me las envía a mí y yo en este caso se las voy a transcribir a ustedes también, otorgándole un poco también de mis conocimientos. Así que bueno, vamos a comenzar. Les voy a contar un poco quién es Yamil respecto de lo que es su biografía. Él comenzó su carrera en este sector como analista de divisas, antes de convertirse posteriormente analista jefe de mercados, es director global de estrategia de divisas e investigación de mercado, director de estrategia de inversión y estrategia jefe de mercados. Relacionado con el análisis, Yamil se centra en las divisas globales, incluyendo las principales divisas de los mercados emergentes, o sea, todo lo que son los majors, los cruces con el dólar y en general ese tipo de activos. También la visión de los mercados mundiales, las materias primas, como el oro y el petróleo, y también los mercados emergentes, las principales acciones y criptomonedas, o sea, tiene un análisis completo de lo que es el mercado financiero. También domina la macroeconomía global, abarcando temas que van más allá de la geopolítica y las últimas tendencias que afectan a la macroeconomía. Lo que es su análisis diario, él genera un análisis diario, ha sido publicado por importantes medios de comunicación, tanto globales como locales. Ha estado en empresas como Bloomberg, CNBC, Financial Times, MarketWatch, Reuters y The Wall Street Journal. También ha aparecido frecuentemente en medios de televisión como Al Jazeera, BBC World News, CNBC, CGTN, France 24, TRT, World and Reuters. Respecto a su formación, Yamil recibió, de su formación profesional, recibió una prestigiosa beca La Coca, para representar al Reino Unido en un programa de formación en liderazgo y cultura en Estados Unidos en 2012 y posteriormente fue seleccionado como delegado del Reino Unido en la Conferencia de Educación Sin Fronteras de 2013 en los Emiratos Árabes Unidos. También tiene una distinción y una maestría en Economía Política Global en la City University de Londres, con su tesis sobre el papel internacional del dólar estadounidense, un tema de gran actualidad en la actualidad actual, que están siendo considerados para su publicación en revistas académicas. O sea, tiene también un destacado trabajo en lo que es la parte académica. Ok, esa fue la entrevista. Ahora vamos a comenzar con las preguntas después de su introducción. La primera pregunta para Yamil, que fue enviada a nosotros, es ¿qué tiene o qué es lo que trae GTC a Colombia y cómo le ha ido en su primera visita hasta la fecha? En este caso, Yamil, es what brings GTC to Colombia and how are you finding your first visit so far? Thank you. Hola, Colombia. It's an absolute pleasure to be here. I'm very sorry, I don't speak Spanish, but I'm very thrilled to have the opportunity to come to South America for the first time. I've had the privilege now of having a career over a decade in this industry. And actually, back in 2007 and 2008, I was one of you who was in the crowd and interested about trading, finance, and investments. Since then, I've been lucky enough to travel to more than 36 countries to represent brands for media interviews and to provide investor education. And ultimately, this is the answer to this question. GTC is very interested in this market because as core company values, we like to share knowledge and invest in client knowledge. Education. I know that Colombia is a new market, and actually investing here is something that is still new to the everyday public in comparison to other territories. However, what I would point out as somebody who started as a trader many years ago is all investments carry a degree of risk, and never invest anything more than you're potentially not able to have in your portfolio. Thank you. Okay. De manera general, lo que dice Yamil es que este es un mercado nuevo para GTC, ¿ya? Y siempre la compañía ha priorizado la inversión en la educación de los clientes y la difusión del conocimiento como valores fundamentales de la empresa. O sea, la compañía nuestra se enfoca y nuestro valor agregado es poder
entregar educación hacia todas las personas que se quieran acercar a los mercados. Por lo tanto, lo que él considera es que este mercado es una opción adecuada y que obviamente acá están, y lo hemos visto en personas que están con muchas ganas, con muchas ansias de poder tener mayor conocimiento de los mercados financieros. Por supuesto, lo que nos avisa es que toda inversión conlleva cierto riesgo y en este caso, si están considerando invertir, tienen que invertir solo el capital que no estén dispuestos a perder, sino que para que pueda ser una inversión exitosa. También nos invita a que puedan, en este caso, visitarnos nosotros en el stand 8, que estamos acá a la salida acá del main stage. La segunda pregunta que llegó para Yamil es, el sector financiero y la economía de Colombia siguen creciendo, pero ¿cómo cree que los pagos instantáneos impactarán a los bancos tradicionales, así como el papel de la inteligencia artificial en la innovación? Jamil, Colombia's financial sectors and economy is still growing, but how do you see instant payments impacting traditional banks as well as the role of E&A in investing? This might still be considered as somewhat of a new market, again in comparison to other territories, but some of the challenges and opportunities remain the same. For example, I think worldwide, we are moving more towards cashless societies. For example, one of the regions I travel to a lot is China, and actually you're no longer able to pay in most merchants with cash. Everything is through an app on your phone called WeChat, their equivalent of WhatsApp, let's put it this way. I think that for traditional banks, the challenge is that the newer generation now are aware of applications like Revolut, peer-to-peer sending, and also, as I see a young crowd in this room today, the appetite towards investing is also a little bit different. For example, traditional banks would offer savings accounts, maybe bonds accounts and so forth, but we have a group of people in the room here who are potentially interested in alternative financial options of investments. In terms of AI, as an analyst myself, I'm still learning what it might mean to my own profession, but I think that if we consider the investing and the trading landscape, if we watch movies from back in the day, the roles of a trader, a dealing desk from some of the movies like, let's say, not Wolf of Wall Street, but some of the other Wall Street movies, some of these roles no longer exist. But skills in mathematics, quantitative finance, and these other specialisms are now more common in our industry than what they were before. Okay. A nivel general, lo que él indica es que, o sea, esta respuesta que entrega es que Colombia es distinto a lo que son no es un mercado más emergente para él en comparación con los otros mercados que son los fronterizos, que son de un menor rango. A nivel mundial, todos avanzamos hacia una sociedad sin efectivo, o sea, estamos caminando hacia allá donde la digitalización va avanzando. Incluso dice que él ha viajado a algunos mercados donde el efectivo prácticamente ya no se acepta en la mayoría de los lugares, como lo fue el caso de China. Y para los bancos tradicionales la evolución es un desafío porque existen aplicaciones innovadoras que ya están en funcionamiento y no requieren presencia física. De hecho, Yamil, yo estoy compartiendo con él y de todos lugares que va a pagar con su celular. Él no utiliza tarjeta, entonces es una muestra un poco de cómo la tecnología ha avanzado en otros lugares y se espera que puedan llegar acá. Además ve que el interés de las generaciones más jóvenes por invertir es diferente en comparación con la opción de los bancos tradicionales de abrir una cuenta de ahorro, por ejemplo. O sea, obviamente hay una diferencia ahí entre lo que son las generaciones en cuanto a productos tradicionales y productos de innovación tecnológica como los que presentamos nosotros. Referido a la inteligencia artificial, cree que aún estamos en las primeras etapas de comprensión de cómo ésta puede automatizar industrias como la nuestra y que todavía incluso no conoce cómo los alcances que esto puede tener. Pero si hablamos de lo que es de trading, de los trabajos tradicionales de trading, incluso los que realizamos nosotros, el juego está cambiando y está cambiando bastante rápido. De hecho, lo que nos indica es que hay muchas bancas tradicional y todo que ya no está contratando personas que se forman, digamos, de un punto de vista de la universidad formal como finanzas, sino que están contratando matemáticos, físicos, estadísticos. Entonces eso también es un cambio relevante que está trayendo lo que es la IA en este caso acá. La tercera pregunta que nos llegó es, durante la última semana,
hablando un poco más de mercados, el mundo ha estado siguiendo muy de cerca los acontecimientos entre Israel e Irán. Sin embargo, se podría argumentar que los mercados financieros no reaccionaron tanto considerando las tensiones, como se esperaba. ¿Significa esto que los mercados financieros se están volviendo inmunes a la geopolítica? Yamil, over the past week, the world has been watching very closely the development between Israel and Iran. However, one could argue that financial markets did not react so much consider the tensions. Does this mean that financial markets or investors are becoming immune to geopolitics? Not at all. And you have to consider the historical context here before somebody makes assumptions that geopolitical risk does not matter for everyday finance. I'll give you an example. Iran has been cut off from most of the world when it comes to sanctions for a number of years. Therefore, in terms of global markets and global economic trade, it's not so significant. And in fact, the same can be said to Israel as well, where actually as an economy on scale, it's not considered as a major economy. However, one trend I think all of you in this room have seen over the past couple of years is the strength in the US dollar and weakness in currencies up until this year. I think when you consider Russia and Ukraine, that was a crisis that completely rocked the world economy, and it was only 3 years ago. In fact, when it comes to interest rates and inflation, in 2025, central banks worldwide are still trying to combat this issue. Although they've managed to maybe beat inflation over the longer term, we still have concerns over volatility, what might happen. For example, at the moment, it is a hopeful ceasefire. The region will always be volatile. But if you look at the first market movements, we had the oil price go up by 13% over 2 trading sessions, and gold went within $50 of its all-time highs. After the ceasefire, these roles have now reversed, but we never say never, and geopolitics in this region is always going to be unstable. Ok, dice que en absoluto, o sea, que debemos tener en cuenta que Irán ha estado aislado de gran parte de la economía mundial debido a las sanciones durante varios años, mientras que, por su parte, Israel tampoco se considera una economía global significativa, o sea, aislando el efecto de ambos países. Pero no obstante, vimos cómo los precios del petróleo subieron un 13%, ¿ya?, en algunas sesiones bursátiles, mientras que los precios del oro se mantuvieron a casi $50 de sus máximos históricos a finales de abril. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que esto demuestra que hubo tensión, o sea, no es inmune lo que pasa, hay un impacto en el mercado. Y por supuesto dice que las fluctuaciones se han revertido gracias al esperanzador alto al fuego que tuvimos hace unos días, pero si consideramos las crisis entre Rusia y Ucrania, que incluyó una importante economía y provocó la mayor crisis inflacionaria, así como un ciclo de subida de tasas de interés que hemos visto en nuestra vida, y acá dice que algo que las autoridades aún tienen que intentan reducir en consonancia con la menor inflación, queda claro que la geopolítica sí importa. O sea, la geopolítica es lo que hoy está marcando los rumbos de los mercados financieros, y esto, por sobre cualquier análisis que se pueda realizar desde el punto de vista técnico, hay que considerarlo, porque muchas veces las noticias, este tipo de impactos tienden a impactar ese tipo de análisis y a desarmarlo en algunos casos por completo, o los puede potenciar en otro lugar. La pregunta 4 que tenemos, que es la penúltima, relacionado con lo mismo. Nos preguntan que ahora que hay un alto al fuego, ¿qué tema de los mercados financieros tenemos que nosotros como inversionistas estar vigilando para estar al tanto del sentimiento del mercado? Yamil, now that it's appeared or is hoped that the ceasefire will hold, which financial markets themes are you expecting us to be watching more closely for investor sentiments? I think that all of us worldwide are aware of what a sensitive topic trade tariffs has been over 2025. I often use the metaphor that the tariffs and how much they've changed from percentages is like a Netflix series. You keep watching the next season, but the script keeps changing because the US president keeps changing his mind. I think we need to remember now that in just over 2 weeks, we have the next deadline for the tariffs.
which is July the 9th. We know that the US administration like to make deals. However, in the lead up to this deadline, we're likely to see a lot of threats about different economies having a number of different tariffs put on them to negotiate. For example, this morning with Spain. We should also be aware, though, on a worldwide level, that global institutions are very clear that these tariffs are having a very negative weight on economic growth. And in fact, the economy that will be hurt the most from the tariffs is the United States. And this is where maybe there's still an opportunity in the markets because investors have been selling the US dollar because of the fear of the tariff impacts on the US. Should this continue, then there's more opportunities for strength in the local currency. Okay. Yamil nos comenta que como primera gran idea, que a escala mundial, todos sabemos la importancia que ha adquirido este año los aranceles comerciales. O sea, es lo que está marcando básicamente el movimiento del mercado durante este año y lo seguirá marcando. Dice que hemos perdido la cuenta del número de instituciones, que en este caso internacionales, que han rebajado las expectativas para el PIB mundial de este año. O sea, la OECD hace poco lo realizó con la mayoría de los países, especialmente acá en Latinoamérica, pero también para lo que es Estados Unidos, en la Unión Europea, incluso para China. Dice que lo que hemos visto hasta ahora es que el presidente Trump ha dado marcha atrás en sus amenazas sobre los aranceles. O sea, es como que él lanza el balón muy pasado y después tiene que recoger. Eso es básicamente una táctica de negociación porque él es un empresario, es básicamente eso. Él lo lleva todo al límite y después empieza a recoger. Entonces, lo que nos dice es que tenemos que estar atentos a nivel de mercado a otra fecha límite que vamos a tener, que es la del 9 de julio. Así que dice que no nos sorprendamos de que se hagan públicas muchas amenazas, pero la realidad podría ser completamente diferente. Claro, veo que el mercado siempre, los primeros, cuando son noticias relacionadas con un tema, las primeras noticias son las que más impactan y después el impacto va siendo menor. Pero el impacto igual se mantiene, así que hay que estar atento con eso. Nos comenta entonces que, así que esto significa que es posible que haya más debilidad en el dólar, eso es importante, la visión de él es que va a haber una debilidad en el dólar. Yo también eso lo comenté antes con respecto al peso colombiano y también con la mayoría de los cruces para que ustedes los puedan tener pendientes en su análisis desde un punto de vista fundamental. Y esto obviamente puede ser considerado como positivo para la moneda colombiana. O sea, si una moneda se aprecia en un país trae mucho más beneficios que cosa negativa. O sea, a los importadores les beneficia, a los exportadores le tiende a perjudicar, pero nosotros como consumidores generalmente más importamos nuestros bienes, así que una moneda débil es un poco más beneficioso. Y la última pregunta que nos llegó dice, si empezamos a alejarnos del enfoque arancelario, ¿qué otras tendencias podríamos ver en la segunda mitad de 2025? Last question, Jamil. If we start to move away from the tariff focus, what other trends might we be able to see play out over the second half of 2025? Well, I know that the South American market is, I would say, liberal towards cryptocurrencies. We should not forget that although there's been a lot of, I would say, chaos and drama from the returning US administration, that one of the promises and the pledges that were made in the run-up to the 2024 presidential elections was to make America the crypto capital of the world, which is also positive for Latin America and South America and so forth because of the interest in cryptocurrencies. Of course, we have to see the proof of how he's going to achieve that goal. But if you look at Bitcoin now, coming towards 110,000 US dollars, close to record levels, and we are expecting to see over the second half of the year more substance behind how Trump is going to achieve this goal to make America the crypto capital of the world. But that is promising for sentiment, and it does mean that maybe we can still have some more all-time highs in the crypto markets. Qué gracias. Bueno, nos comenta que él, estando acá, sabe que el mercado sudamericano está muy interesado en las criptomonedas, o sea, es algo que nosotros vemos a diario. Así que cree que tenemos que ver
¿Qué es lo que va a hacer Donald Trump para apoyar su promesa de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas? Hay que agregar algo importante, que es que Estados Unidos está trabajando en una, le llaman la ley Genius, que es para apoyar lo que son las stablecoins. Y eso salió aprobado ayer en la Cámara de Representantes, y por lo tanto se está abriendo paso para que las grandes instituciones de la empresa empiecen a utilizar lo que son los activos digitales. Así que se viene una gran demanda hacia adelante y algo que tienes que considerar. Y nos dice también que respecto de Bitcoin, que está cerca de alcanzar nuevos valores históricos, ya está cercano a lo que son los $110.000, pero el foco es que si Trump, o todo va a depender de que si realmente Trump es capaz de poner algo de sustancia detrás de su promesa. Entonces todavía ve más alza para Bitcoin y todo lo que son las criptomonedas en general. O sea, él es buy Bitcoin. Okay. Un porcentaje de nuestro portafolio tiene que estar entonces en lo que son criptomonedas, en lo que es Bitcoin, porque como ha comentado, el futuro de lo que son las finanzas. Just 1 minute. Thank you so much, Colombia. Thank you for giving me the opportunity to come here for the first time. Our booth, GTC, thank you. Muchas gracias. Our booth is literally right opposite the exit to this conference. If you want to stop by and say hi. I would also like to thank Cesar for the difficult job of translating. I'm so sorry I don't speak Spanish, but maybe in the future I can come back and pick up a few words. Thank you once again for having me. Okay. Bueno, muchas gracias. Y como dice Yamil, estamos en GTC a la salida. Todo el equipo lo estamos esperando para que puedan conversar con nosotros y conocernos. Así que muchas gracias por su tiempo y por quedarse hasta esta hora hasta acá. Muchas gracias.